Hermanos, estamos confiados que tenemos un Dios grande, un Dios que es creador de todas las cosas. Y a pesar de la situación en la que estamos, sabemos que Él tiene control. Y tarde o temprano Él va a restaurar todas las cosas, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra vida. Isaías vio un trono alto y sublime y vio a aquellos ángeles diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo. Solamente Él es digno de llamarle santo, hermano. Eres tú mi Rey Dios, mi Redentor. Eres tú mi amigo fiel, mi Salvador. Eres tú a quien amo,
exaltar. Eres tú a quien amo y anhelo adorar. Santo Señor, digno Señor, eres tú mi Rey Dios. Mi Redentor, eres tú mi amigo fiel, mi Salvador, eres tú a quien amo y quiero exaltar. Eres tú a quien amo y anhelo adorar. Santo Señor, digno Señor, Santo Señor. Digno Señor. Nuestra obra de salvación que el Señor ha realizado en nuestras vidas se presenta en tres aspectos para nosotros. Fuimos salvos de la pena del pecado, esto se llama justificación. Estamos siendo salvos del poder del pecado, esto se llama santificación. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado, a esto se le llama glorificación. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo afirmó, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y un día, no solamente hemos de disfrutar de la salvación eterna, no solamente hemos de disfrutar de la santidad, sino que disfrutaremos de su presencia, librados totalmente del pecado. Bienvenidos, hermanos, a la enseñanza que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario, de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Gracias por acompañarnos en este estudio. Mis amados hermanos, desde hace algunas semanas estamos considerando este tema tan importante, victoria del poder del pecado. Cuando iniciamos estas enseñanzas, hablamos de que mucho depende de nosotros el vivir en santidad, dominando el poder del pecado en nuestras vidas. Y el consejo que nos dio la palabra fue: huye de situaciones y circunstancias que te pueden llevar a pecar.
También aprendimos, mis amados hermanos, que el consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo es: velad y orad para no entrar en tentación. Debemos de velar y orar cada día para buscar la voluntad de Dios, permitiendo al Espíritu Santo que viva en nuestras vidas y en nuestros corazones. Además, mis amados hermanos, aprendimos que es un regalo de Dios, es una gracia de Dios en nosotros el poder vivir en santidad. Es una provisión divina. Al continuar con este estudio, debemos entender que nuestra salvación del pecado es obra de Dios, que se presenta en 3 aspectos. Fuimos salvos de la pena del pecado, justificación, estamos siendo salvos del poder del pecado, santificación, y seremos salvos de la presencia del pecado. Estamos analizando el vivir en santidad, el somos salvos del poder del pecado, la santificación. Vamos a preparar a través de la oración este tiempo de meditación que tendremos. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de seguir meditando en tu palabra y de seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a atesorar este consejo de la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación, para que cuando venga nuestras propias concupiscencias, el mundo o el diablo a tentarnos, podamos salir victoriosos, entendiendo que el pecado ya no domina nuestra vida. Y así poder vivir en santidad, con buen testimonio, honrando tu nombre. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. En Romanos se declara que la libertad del poder del pecado viene por medio de Jesucristo, nuestro Señor, puesto que se trata de un problema que atañe a la santidad de Dios. La liberación del poder del pecado puede venir solamente por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, la palabra carne que se usa en este pasaje y en muchos pasajes hace referencia a esos deseos carnales, egoístas del hombre natural, que solo quiere una satisfacción propia y momentánea, a esos deseos sensuales, pasionales. Al ceder a estos deseos, uno practica las obras de la carne. Estas están establecidas o nombradas o mencionadas en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este pasaje, mis amados hermanos, se nos da una relación bastante extensa de los deseos egoístas que pretende nuestra carne. Ahora, el Espíritu, los frutos del Espíritu son mencionados allá en Gálatas y son muy diferentes a la voluntad egoísta del hombre, a la voluntad de la carne natural. Al seguir las instrucciones del Espíritu, uno no practicará las obras de la carne.
Al contrario, su carácter refleja el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reflejará el fruto de andar en el Espíritu, como establece Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este pasaje, mis amados hermanos, encontramos un verdadero contraste, una relación de todos los pecados de aquellos que viven y andan en la carne y una relación de los frutos del Espíritu Santo de aquel creyente que vive y anda en el Espíritu. La libertad del poder del pecado viene por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esto quedó claramente establecido en nuestro mensaje que ya compartimos con ustedes, puesto que se trata de un problema que atañe a la santidad de Dios. La liberación del poder del pecado puede venir solamente por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, el cristiano quisiera seguir las instrucciones del Espíritu Santo, pero debe reconocer el hecho de que siempre vamos a tener la oposición de la carne. Por tanto, existe esta lucha en sí mismo en cada persona. El cristiano escoge la voluntad del Espíritu en vez de los deseos egoístas de la carne, y esta es una lucha en su andar diario. No es de un día, no es de una semana, es de nuestra lucha toda la vida. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis amados hermanos, nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, una responsabilidad y una deuda, no a la carne para vivir en esos deseos egoístas, sino al Espíritu. Mis amados hermanos, y si vivimos conforme al Espíritu, haremos morir las obras de la carne. Y si lo hacemos de esta manera, vamos a vivir. El Espíritu Santo podrá ejercer entonces el dominio sobre la naturaleza caída, sobre nuestra naturaleza que ha sido crucificada y juzgada. En Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 10, se afirma que la naturaleza caída del creyente fue ya juzgada, fue ya crucificada, fue ya muerta y sepultada en Cristo, y lo hizo posible por la cruz del Calvario para dar al Espíritu Santo la victoria en nuestra carne y la victoria del poder del pecado, de los deseos carnales, de nuestras propias concupiscencias, de las tentaciones que nos ofrece el mundo o el diablo. Y debido a esa provisión de la gracia de Dios, el creyente puede caminar en el poder de un nuevo principio, es decir, nacido de nuevo. Y consiste en depender solamente del Espíritu Santo, reconociéndose a sí mismo muerto al pecado y vivo para Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la liberación del poder del pecado es por el Espíritu y por medio de Cristo, y se alcanza por medio de la fe. De esto enfatizaremos el día de hoy. Mírelo. Lo que dice la Escritura en Romanos 6:4. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Escuchó eso? ¿Cómo se alcanza esa victoria del poder del pecado? Es creyendo, es considerándonos, es mentalizándolo, es abrazando esta verdad. Versículo 4. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. Mire lo que nos dice la Escritura en Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche esto, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Su carne, sus deseos, su concupiscencia fue crucificado, fue muerto en la cruz del Calvario, para que usted no sirva ya más al pecado. Usted tiene que creer esto, usted tiene que considerarse santo y considerar que usted es capaz de esta verdad. Porque el que ha muerto, dice el versículo 7, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Escuchó eso? Así como la muerte ya no se puede enseñorear de Jesús, así como la muerte ya no puede dominar a Jesús, porque ahora Él tiene el poder de la resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, mi pecado, mi concupiscencia, mi cuerpo de pecado y de maldad fue muerto y crucificado en la cruz. Y así como ya no se puede enseñorear, dominar la muerte al Señor Jesús, porque Jesús resucitó, tampoco el pecado, las tentaciones pueden dominarme. Por tanto, tenemos victoria por el Espíritu y somos liberados del poder del pecado por el Espíritu Santo. La salvación del poder del pecado, al igual que la salvación de la pena del pecado, es de Dios. Y desde ese punto de vista humano, depende de una actitud de fe. Cuando venga la tentación a tu vida y pienses que no puedes abandonar ese pecado, entrégaselo al Señor. Él está muerto. Cree que tú puedes hacerlo y lo puedes hacer. Es una actitud de fe, así como la salvación de la pena del pecado depende de un acto de fe. Así como se te preguntó una vez, ¿aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Y tú dijiste, sí, lo acepto, lo creo. De la misma manera, tú puedes abandonar cualquier pecado. Créelo, Él está muerto. La concupiscencia está muerta, crucificada por Jesucristo. Y ya no se puede enseñorear de ti, ni la muerte, ni el pecado. Para ser liberados del poder del pecado en nuestra vida, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Andar en el Espíritu, andar en la ley del Espíritu. En Colosenses 2:6 leemos, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó?
así como Jesucristo. También nosotros debemos de seguir su ejemplo. La Escritura nos dice en muchos pasajes que Él no hacía lo que Él quería, sino que lo que oía del Padre era lo que Él obedecía y hacía. Mis amados hermanos, debemos andar como Él, debemos andar en Él. Para ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas, debemos andar en el Espíritu. Andar como anduvo Jesucristo. Andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados hermanos, para ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas, debemos tener fe. De eso trata el mensaje de hoy. Tenga fe, créalo. Es importante. Ningún pecado puede dominar su vida. Créalo. Póngale el nombre que quiera. No lo puede dominar. Sean pasiones, sean inmoralidades, sean sexuales, sean de sus ojos, sean de su mente, sean del mundo, sean del diablo. Mire lo que dice la Escritura en Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Escuchó eso? Orando en el Espíritu Santo. Debemos edificarnos en la fe. La Escritura revela que no solamente Dios nos salva de la culpa del pecado, sino también nos libera del poder del pecado. Finalmente, mis amados hermanos, cuando el cristiano se encuentre en el cielo, será liberado de la presencia del pecado. Un día llegaremos delante de Él y no solamente somos liberados de la culpa del pecado. Yo no voy a ir al infierno ni voy a ir a pagar una condenación. ¿Sabe usted por qué? Porque yo soy liberado de la culpa del pecado. Pero acabamos de aprender que yo también soy liberado del poder del pecado en mi vida. Lo creo, lo confieso, que todo pecado que quiera dominarme está muerto, crucificado. Eso nos dice Romanos 6, 3, 4 y 5 y todo el pasaje. Y ya no se enseñorea más de mí. Y un día, mi amado hermano, y qué glorioso para aquellos que ya han sido llamados a la presencia del Señor y que ya se encuentran en el cielo, serán liberados de la presencia del pecado. Mientras estemos en este mundo, mis amados hermanos, tenemos que lidiar con la presencia del pecado. Nos enteramos, vemos, pero un día, mis amados hermanos, disfrutaremos de la santidad de Dios. Y ese día glorioso es cuando vivamos plenamente delante de Él. Sin duda, mis amados hermanos, solo tiene que hacer una cosa usted si está batallando con algún pecado en su vida. Doble sus rodillas en el secreto de su habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto, ve y confiesa tu pecado y dile con todo tu corazón: Padre, perdóname, yo he estado cometiendo tal pecado, y menciónalo por nombre. Ese es confesar tu pecado. Yo, allí en lo secreto de tu habitación, he estado cometiendo este pecado. Sé que este pecado no te agrada. He aprendido que este pecado, esta tentación está muerta, crucificada. La entrego a ti. Ayúdame para vivir en santidad y a partir de hoy decido abandonar este pecado. Derrama tu corazón, derrama tus lágrimas con toda sinceridad. Créelo y te aseguro que si lo crees y lo haces con toda fe, el Señor te va a hacer libre de ese pecado. Padre,
Te ruego en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo redarguya las vidas, los corazones de las personas que hoy nos escuchan. Que transformes vidas. Que tu Espíritu Santo queme los corazones, libere las mentes, los cuerpos de maldad, de pecado, que sacuda las entrañas, Señor. Porque como acabamos de leer en tu palabra, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Te ruego para que haya vidas transformadas y que tu pueblo, tu iglesia pueda vivir en santidad cada día. Ayúdame a mí mismo, Señor, a vivir en santidad y andar en el Espíritu como a ti te agrada. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos has acompañado en esta enseñanza. Tenemos más enseñanza para ti. Nos seguimos preparando porque queremos edificar tu vida. Por eso te invitamos a que nos sigas a través de estas enseñanzas del Facebook, a través de las demás enseñanzas que tenemos para poder edificar tu vida y tu corazón. Dios te bendiga. Mi nombre es Marco Antonio García, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de Tampico, Tamaulipas. Bendiciones. Este canto, hermanos, habla sobre adoración y la gloria que le damos a nuestro Dios. Y la mejor manera en que podemos adorar a nuestro Dios es a través de la obediencia. A través de la obediencia estamos en santidad, y en santidad somos perfumes gratos delante de Él.